En este vídeo explicamos una forma sencilla de representar las matrices e implementar las operaciones sobre ellas. Aquí trabajaremos con matrices sobre enteros, pero lo que haremos será extendible a matrices sobre otros tipos de datos. Empecemos por recordar qué es una matriz de enteros. Lo que tenemos aquí es una matriz con 3 filas. Aquí nos aparecen numeradas la primera, la segunda y la tercera, y con 4 columnas. Aquí nos aparecen la columna 1, la 2, la 3 y la 4. En general, una matriz con n filas y m columnas se puede describir como una lista de n filas donde cada fila tiene m enteros, o también como una lista de m columnas donde cada columna tiene n enteros. Si a esta matriz la llamamos A mayúscula, se suele denotar con A minúscula sub ij al elemento que se encuentra en la fila i y columna j. En C++ y en algunos otros lenguajes es habitual utilizar el tipo de datos vector de enteros para representar matrices. Eso es porque este tipo de datos esencialmente nos describe una lista de elementos donde a su vez cada uno de ellos es una lista de enteros. Además, por el hecho de usar el constructor de tipos vector para representar esas listas, podremos acceder a ellos, a sus elementos, indexadamente, cosa que nos puede interesar. Dado que en C++ los vectores se indexan desde el 0, es habitual utilizar también esa misma indexación tanto para las filas como para las columnas. Vamos a escribir un programa que trabaje con matrices. Empezamos con la estructura habitual. Para simplificar la escritura y no tener que escribir cada vez vector de int, vamos a declararnos un tipo de datos llamado matriz, que será de hecho un vector de int. Implementamos una función que lee una matriz por la entrada y la retorna. Asumimos que en primer lugar leeremos dos valores que son el tamaño de la matriz, n y m. Esos valores nos indican que debemos declarar una matriz que llamaremos R con n filas, por ejemplo. La decisión de si el índice principal deben ser las filas o las columnas va a gusto del programador, o a veces es más necesaria una elección u otra dependiendo de la aplicación. En este caso consideramos que las filas corresponden al índice principal, o que la matriz es una lista de filas y cada fila va a ser un vector con m enteros. Y ahora suponemos que por la entrada nos vienen las filas por orden y para cada fila nos viene la lista de sus elementos también por orden. Finalmente, tras haber leído toda la matriz, tan solo queda retornarla. Vamos a hacer ahora una función que escribe una matriz por la salida.
En principio, para facilitarnos la escritura, en una variable n albergamos el número de filas de la matriz, que en este caso corresponde al tamaño de este vector de vectores, mientras que el número de columnas será, por ejemplo, el tamaño de la primera fila de la matriz. A continuación escribimos el contenido para cada fila. Escribiremos el contenido de esa fila. Eso es recorrer todos los elementos de la fila actual y escribir cada uno de ellos. Y para que no haya confusión en la escritura de la salida, vamos a separarlos por unos cuantos espacios. Es decir, que después del primero, entre un elemento y el siguiente, vamos a poner, por ejemplo, 3 espacios. Al final de cada línea vamos a escribir un salto de línea. Y ahora, para comprobar que esto está funcionando correctamente, desde el programa principal declaramos una matriz, la leemos y la escribimos. Vamos a comprobar si esto funciona correctamente. Parece que tenemos un error en la línea 25. Esto debería ser un menor. Volvamos a probar. Vamos a probar nuestro programa con un fichero que ya tenemos preparado. Es este de aquí, que tiene este contenido. Fijaos que se declara o se define una matriz con 3 filas y 4 columnas, que son las que vienen a continuación. Bien, probemos. Ejecutamos nuestro programa con esta entrada. Fijaos que nuestro programa ha leído y ha escrito el contenido de la matriz sin ningún problema. Sin embargo, vamos a probar con otra entrada que también tenemos preparada. Fijaos, es esta. En este caso, la salida no nos ha quedado perfectamente alineada como antes. Vamos a ver cuál era el contenido de este fichero. Bueno, básicamente nos definen una matriz 3×4, donde estos son sus elementos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Fijaos, los elementos de la matriz de entrada se están listando correctamente y con 3 espacios separadores entre cada uno de ellos. El problema es que esos elementos ocupan un número de caracteres distinto unos de otros, en función de si son valores positivos o negativos y del número de cifras que tiene cada uno de ellos. Vamos a retocar nuestro programa para intentar que esto quede mejor alineado. Vamos a crear una función que calcule el número de dígitos de un número natural, cierto x de entrada. En el caso en que x sea 0, el número de dígitos que ocupa es 1. En caso contrario, vamos a ir contando dígitos y dividiendo x por 10 hasta que se nos haga 0, de modo que el número de veces que tengamos que dividir por 10 corresponderá al número de dígitos que tiene x. Al principio contamos 0 dígitos, y mientras x no sea 0, tenemos un dígito más y dividimos x por 10. Al final de este bucle, num contiene el número de dígitos de x. Aprovechamos esta función para ver con cuántos caracteres se representa un entero. Si el entero es positivo,
El número de caracteres corresponde al número de dígitos. ¿Vale? En cambio, si es negativo, el número de caracteres será 1 más el número de dígitos de ese entero, pero pasado a positivo. Cuando escribamos una matriz, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es el máximo número de caracteres que necesitamos para cada valor, de modo que todos nos queden alineados. Num va a ser ese valor máximo. Para cada valor de la matriz, averiguamos cuántos caracteres necesita. Y a ese valor le añadimos 1 para al menos poner un espacio delante de cada valor. Para poder utilizar la función máximo o max, debemos incluir cmath. Y ahora, el número de espacios que vamos a poner delante de cada valor de la matriz va a ser, o va a quedar representado por un string que tendrá un cierto número de espacios en blanco, y los espacios en blanco que hay que poner son los que faltan hasta llegar a num caracteres, es decir, num menos el número de caracteres que ya ocupe ese número. Esta línea nos está quedando demasiado larga. Vamos a intentar recortarla un poco. Bien, vamos a intentar compilar. Parece que tenemos algún error en estas líneas, de la 33 a la 35. Num dígitos en realidad se llama num dígitos natural. Y además nos avisan de que deberíamos haber devuelto un valor aquí, cosa que ya estamos haciendo. Es posible que esto sea un error derivado del error anterior. Vamos a probarlo. Y vamos a probar ahora ejecutar nuestro programa con los inputs anteriores, el input 1. Fijaos que obtenemos la misma salida. En este caso estamos dando solo un espacio de separación. Y ahora probemos con el input 2. Todavía no nos está quedando alineado. Parece que el problema se produzca debido a que no ponemos espacios delante de el primer número de cada fila, aun cuando ese número pueda tener un número de caracteres o pueda requerir de un número de caracteres distinto para representarse. Por lo tanto, vamos a quitar esta condición de que j tenga que ser 0 y volvemos a probar. Ahora sí que nos aparece alineado. Comprobemos también con la primera entrada. De este modo obtenemos una escritura bastante clara de cómo es la matriz, a pesar de que se añade aquí un espacio de más, pero que es el que nos sirve para separar o para garantizar que quedan separadas todas las columnas. Vamos a dejarlo así. Bien, pues ahora que ya tenemos un programa que nos lee y nos escribe matrices, vamos a tratar de implementar también las operaciones básicas y empezamos por la suma. Siempre que sumamos dos matrices A y B, estas han de tener las mismas dimensiones y el resultado es una matriz con las mismas dimensiones y en donde en la posición IJ
nos queda el resultado de sumar las correspondientes posiciones IJ de cada matriz. Vamos a ver una implementación de esto. Aquí tenemos la función suma, que recibe dos matrices y devuelve la matriz resultante de sumarlas. El resultado lo guardaremos en R. Las dimensiones de R vendrán determinadas por las dimensiones de A y B. Como antes llamamos n al número de filas y m al número de columnas, estamos asumiendo que A y B tienen las mismas dimensiones, n y m. Y ahora el resultado coincide en definir en cada posición de R el valor de la suma de las correspondientes posiciones de A y B. Una vez hecho este cálculo, podemos devolver el resultado. Para comprobar que esto funciona correctamente, modificamos nuestro programa principal para que lea en este caso dos matrices y escriba el resultado de sumarlas. Vamos a comprobar si esto funciona. Compilamos de nuevo. Vamos a utilizar otro fichero que tenemos preparado, que de hecho tiene las dos matrices que nos aparecían en los ficheros anteriores. Y nuestro programa escribe el resultado de sumarlas. Veamos alguno de los valores. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 3 menos 2 es 1, 0 más 6 es 6. Bien, parece que funciona correctamente. Antes de seguir con otra operación, vamos a ver una forma alternativa de describir esta función. Fijaos, aquí hemos implementado la función suma, le hemos dado el nombre suma o identificador suma. Hay una alternativa, que es, en vez de darle un nombre a la función, lo que se puede es sobrecargar una operación, que en este caso lo natural sería sobrecargar la operación de suma. Y esto se hace de esta manera. Estamos definiendo una función igualmente, pero en vez de darle un nombre, lo que estamos haciendo es decir que cada vez que sumemos dos elementos de tipo matriz, se invoque a esta función. Es decir, de este modo el compilador entiende que en el momento en que se use la operación de suma sobre dos elementos de este tipo, pues implícitamente se le está pidiendo que llame a esta función. Esto nos permite retocar el programa principal para escribirlo de un modo más natural. Fijaos, le estamos pidiendo que escriba la suma de A y B. Internamente le estamos pidiendo que llame a esta función porque el tipo de los datos sobre los cuales se aplica la operación de suma es de tipo matriz, y para ese tipo de datos nosotros tenemos definido este operador con esta función. Veamos que esto sigue funcionando. Efectivamente obtenemos la misma salida que antes. Pasamos a la operación de producto de matrices y empezamos recordando cómo se multiplican dos matrices. Para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda. El resultado es una matriz que tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda.
y donde la posición IJ contiene el valor que se obtiene al evaluar esta expresión, que lo que representa es el producto escalar de la fila I de la primera matriz por la columna J de la segunda matriz. Vamos a implementar la operación. Al igual que antes, lo que hacemos es sobrecargar el operador de multiplicación. Vamos a dar nombres a las dimensiones de las matrices. Llamaremos P a tanto el número de columnas de A como el número de filas de B que asumimos que coinciden. Por ejemplo, lo inicializamos así. Y ahora declaramos la matriz resultado, que aprovechamos para inicializar todas sus posiciones a 0, dado que vamos a tener que hacer un sumatorio en cada posición y el 0 es el neutro de la suma. Esta inicialización tiene sentido. Ahora vamos a preparar el cálculo de cada posición IJ. La posición IJ debe contener el resultado de multiplicar escalarmente la fila I por la columna J. Por tanto, necesitamos un nuevo bucle que vaya recorriendo al mismo tiempo tanto las posiciones de la fila I como las posiciones de la columna J, las vaya multiplicando correspondientemente y sumando. Para terminar, devolvemos el resultado. Y para comprobar que el programa funciona, modificamos el programa principal, dando como salida el resultado de la multiplicación en vez de la suma. Vamos a comprobar si esto funciona. Compilamos de nuevo. Vamos a dar como entrada otro fichero que tenemos preparado con estas dos matrices que vamos a multiplicar. Fijaos que la primera tiene dimensiones 2 por 4 y la segunda 4 por 3, por tanto el resultado será una matriz 2 por 3. Y vamos a verificar que el resultado es correcto, al menos comprobando una posición. Por ejemplo, veamos si este 28 es el resultado que esperaríamos. Fijaos, esta es la posición 1, 1. Por tanto, debe salir de multiplicar escalarmente la primera fila por la primera columna. Fijaos, 1 por 1 es 1, más 3 por 1 que es 3 da 4, más 2 por 12 que es 24 da 28, y añadirle 0 por 7 que es 0, no varía la suma y obtenemos 28, que es lo que esperábamos. Bien, convendría comprobar el resto de valores, pero para este vídeo lo vamos a dar por bueno y vamos a continuar. Vamos a tratar ahora la operación de exponenciación de matrices, es decir, elevar una matriz a un cierto número natural, elevar una matriz A a un número natural E, da como resultado multiplicar A por sí mismo E veces. Fijaos que como que la operación de producto de matrices es asociativa, tanto da si primero multiplicamos estas dos, luego las dos últimas, o se hacen estas operaciones en otro orden. Como casos particulares tenemos que A a la 1 es el propio A al cuadrado es A por A. ¿Y qué es A elevado a 0? Bien, antes de decir lo que es A elevado a 0, comentaré algo que se me ha olvidado decir antes. Siempre que se habla de exponenciar una matriz, se asume que esta matriz es cuadrada, es decir, que tiene tantas filas como columnas. Esto es para que no haya problemas con las dimensiones requeridas por la operación de producto. Fijaos que de este modo,
Cuando multiplicamos dos matrices cuadradas con las mismas dimensiones, volvemos a obtener una matriz cuadrada con las mismas dimensiones que las dos originales. Bien, pues si llamamos n al número de filas o número de columnas de A, resulta que A a la 0 conviene definirlo por convenio como la matriz identidad con dimensión n por n. Recordemos que la matriz identidad es una matriz con unos en la diagonal y con ceros en el resto de posiciones. Y recordemos también que la matriz identidad es el neutro de la multiplicación y por ese motivo conviene definir A a la 0 como la identidad. Fijaos que gracias a eso también es válida la siguiente definición recursiva de la exponenciación, ya que aplicando esta definición, a partir de A a la e generamos EAs multiplicándose finalmente multiplicadas por A a la 0, que será la identidad, que por ser el neutro de la multiplicación simplemente desaparece en la expresión. Bien, de hecho esta descripción nos lleva a una implementación muy sencilla de la exponenciación. Vamos a hacerla. En R vamos a obtener el resultado. Inicialmente R lo inicializamos a la matriz diagonal. Vamos a crear una función aparte a la cual le vamos a pasar las dimensiones o a partir de las cuales queremos que nos construya una matriz diagonal. En este caso queremos una matriz diagonal con las mismas dimensiones de A. Y tenemos que multiplicarla e veces por A. Finalmente devolvemos el resultado. Falta implementar la función diagonal, que recibe qué dimensiones tiene esa matriz. Lo hacemos del siguiente modo. Creamos una matriz de tamaño n por n y ponemos ceros en todas partes, con lo cual nos falta poner unos en la diagonal. Ya lo tenemos y esto nos calcula la diagonal. Para comprobar que nuestro programa funciona, vamos a retocar el programa principal. Vamos a leer tan solo una matriz y un exponente. Aquí ya tenemos la función que nos lee la matriz, leemos también el exponente y vamos a escribir el resultado de elevar a e. Vamos a comprobar que esto funciona. Compilamos de nuevo y ahora vamos a utilizar un nuevo fichero que tenemos preparado. Fijaos, aquí se define una matriz 2×2, que es esta, y además se pide que se eleve al cuadrado. Este es el resultado de salida. Veamos si es correcto. Por ejemplo, en la posición 1, 1 deberíamos ver el resultado de multiplicar escalarmente 1, 3 por 1, 2. 1 por 1 es 1 y 3 por 2 es 6, más ese 1, 7, efectivamente. Ese resultado es correcto. Comprobemos este de aquí. Esta posición debería ser el resultado de multiplicar escalarmente 1, 3 por 3, 4. Eso corresponde a sumar 3 más 3 por 4, 12. Eso es 15, efectivamente. Bien, vamos a darlo por bueno. Pero vamos a hacer alguna prueba más retocando ese mismo fichero. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Vamos a probar de elevar a la 1 esa misma matriz. En este caso, fijaos que obtenemos la misma matriz. Efectivamente, ella elevado a 1 es ella misma.
Probemos ahora de elevar a la 0. En este caso obtenemos la matriz diagonal de dimensión 2 por 2. Parece que está funcionando correctamente. Probemos números más grandes. Por ejemplo, elevarla a la 10. Parece que esa matriz, aun siendo pequeña, elevada a la 10, acaba obteniendo componentes bastante grandes. Subamos un poco más, a la 11, a la 12, probemos a la 13. Fijaos, nos da un número negativo, cosa que no es posible a base de multiplicar por sí misma una matriz cuyos componentes son positivos. Eso siempre serían productos escalares mayores o iguales que 0. Sin embargo, obtenemos un valor, una componente con un número negativo. ¿Por qué es eso? Pues porque nos estamos saliendo del rango válido para el tipo int. Tras elevar a un número no demasiado grande, y aun partiendo de números pequeños, nos salimos ya de rango. Eso indica que si usamos como base el tipo int, no tiene sentido elevar una matriz sobre el tipo int a números naturales excesivamente grandes. Por tanto, para elevar a números mayores, o bien deberíamos tener matrices sobre números reales o sobre algún tipo de representación que nos permita describir enteros muchísimo más grandes. O, por ejemplo, también podríamos querer trabajar módulo un cierto número natural. Vamos a retocar nuestra implementación para que nuestras operaciones y nuestra representación de matrices se haga en base a enteros, o más bien dicho naturales, módulo otro natural. Lo que vamos a hacer es leer también un valor de módulo de la entrada. Una posibilidad es declarar aquí una variable módulo y leerla, al igual que el exponente, y pasarla como parámetro a nuestras funciones. Sin embargo, eso nos daría un problema, que es al llamar a la operación de producto, que necesariamente debe tener como parámetro dos elementos. En este caso no podríamos pasar un tercer elemento que sea el número en base al cual se hacen las operaciones de módulo. Por tanto, tenemos dos opciones: o bien a esta función le volvemos a dar un nombre, un identificador cualquiera, y dejamos de llamarla producto tal cual, o, casi lo preferimos en este caso, vamos a declarar una variable global llamada módulo, que es la que vamos a leer de la entrada, y aquí internamente las operaciones se van a hacer módulo el valor que haya contenido aquí. Bien, el único sitio donde se realiza una operación es aquí. Estas operaciones vamos a hacerlas módulo, la variable módulo. Y por lo demás, aquí no se realiza ninguna operación, y aquí se multiplican matrices, pero la propia operación de multiplicación de matrices ya realiza internamente todas sus operaciones módulo nuestra variable módulo. Vamos a leer su valor aquí. Bien, vamos a comprobar que esto funciona. Volvemos a abrir el mismo fichero de antes. Fijaos que ahora, además de todos estos datos, tenemos que introducir el módulo. Por ejemplo, pondremos módulo 10.000. Vamos a probar elevar la matriz a 1. Parece que sigue funcionando. Elevamos al cuadrado. Si no recuerdo mal, este es el mismo resultado de antes. Elevemos, por ejemplo, a la 12. Veamos si es el mismo resultado que teníamos antes. Bueno, no lo podemos comprobar en este caso porque ahora se está haciendo todo módulo 10.000. Por tanto, no tenemos coincidencia. Lo que sí que vamos a ver es que al elevar a la 13 ya no tenemos el problema que nos aparecía.
Y de hecho ahora podemos probar números más grandes. Elevar a la 1000, por ejemplo. Vamos a probar elevar a 10.000. Parece que le ha costado un poquito más. Probemos elevar a 100.000. Ahora la ejecución ha tardado un poco más. Casi que no vamos a seguir aumentando el número de ceros. ¿Por qué aumenta el tiempo de ejecución a medida que ponemos exponentes más grandes? Pues esto es porque aquí tenemos un bucle que hace tantas iteraciones como valor tenga el exponente, y a cada iteración realizamos un producto de matrices. Por tanto, el número de pasos es proporcional al exponente. ¿Se puede mejorar esto? Pues sí, procediendo de forma análoga a como hacíamos en el caso de exponenciación de números naturales. Veámoslo. Fijaos. Supongamos que el exponente es mayor que 0 y además par. En ese caso, a elevado a e se puede representar de esta forma a base de agrupar de dos en dos los productos de a por a. Fijaos en que no hay problema en que las operaciones se realicen en el orden indicado por los paréntesis, porque la multiplicación de matrices es asociativa. Por lo tanto, a elevado a e se puede obtener a base de elevar a al cuadrado y después elevar el resultado a e medios. Lo interesante de esto es que la operación de exponenciación ha quedado definida en términos de otra exponenciación, pero donde el exponente es la mitad que antes. En el caso de e impar se puede proceder de forma análoga. En ese caso se puede ver que la expresión que nos queda es esta, y aquí recalcamos que esto es división entera. Es decir, por ejemplo, en el caso de e par, este valor multiplicado por 2 nos da e, y en el caso de e impar, este valor multiplicado por 2 nos da e menos 1, por eso hay que volver a multiplicar por a después. Bien, con esta definición recursiva alternativa, basándonos en ella, vamos a retocar nuestra función de exponenciación. Fijaos, en el caso en que el exponente es 0, el resultado es la matriz diagonal. Si el exponente no es 0, pero es par, el resultado se obtiene de elevar a al cuadrado a e medios, y llegados a este punto de la ejecución sabemos que e es mayor que 0 e impar. Por lo tanto, en este caso, el resultado se obtiene de multiplicar a por elevar a al cuadrado a e medios. Bien, vamos a comprobar si esto sigue funcionando. Compilamos de nuevo. Probemos con entradas, por ejemplo, 1. Efectivamente, esto es correcto. Esto también. Esto también era lo que habíamos obtenido con anterioridad. Probemos con entrada 10.000. Este era el caso de entrada 10.000. Por lo visto el caso de entrada 10.000 y de 100.000 daban lo mismo. Bien, vamos a probar con entrada 100.000. Bien, da lo mismo, ahora ha sido mucho más rápido. Para ver que no esté pasando algo raro, vamos a variar esto un poquito. Que no sea que cada vez que volvemos a elevar a la 10 el resultado anterior nos da igual. Quizás sea esto y... Bueno, en este caso obtenemos un resultado distinto. Parece que podemos elevar a números todavía más grandes. Vamos a elevar a, por ejemplo, 1.000.000. También es muy rápido.
Recordemos que antes con entrada 100.000 ya tardaba un rato. Probemos con 1.000 millones. Fijaos, es instantáneo. Para ver que no siempre da lo mismo, probemos con una pequeña variación. Bien, fijaos que gracias al mismo método de exponenciación rápida que utilizamos para números naturales, también hemos podido llevar a cabo una implementación muy rápida para la exponenciación de matrices. Se puede argumentar de forma totalmente análoga a como hicimos en aquel caso que el coste de la exponenciación con este método es logarítmico. Por tanto, aun cuando consideramos exponentes muy grandes, tendremos un tiempo de ejecución que es logaritmo del valor del exponente. Por ejemplo, en el caso de una entrada de 1.000 millones, dado que el logaritmo en base 2 de 1.000 millones es aproximadamente 30, nuestro programa está dando tan solo 30 pasos de ejecución, dicho así a grosso modo, y es por eso que estamos obteniendo respuestas instantáneas. Bien, con esto damos por terminada la explicación.